camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, y a vuestro programa Camina y Ven. En el programa de hoy vamos a tener una sección especial de Camino a la Verdad. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al pastor Edgar Escobar. El pastor Edgar está al frente del canal cristiano Biblia Libre. Vamos a hablar detalladamente con él de actualidad, de palabra, vamos a hablar de doctrina, vamos a tener una charla muy amena que os recomiendo que no os perdáis. Y en nuestra segunda parte, en la segunda parte del programa, vamos a continuar hablando con la actriz Giannina Arana, también incluido dentro de la sección Camino a la Verdad. Así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante del programa de hoy, porque va a ser de edificación para tu vida y para tu casa. Pero antes, como siempre, vamos a empezar adorando y glorificando el nombre del Señor. Y hoy vámonos al libro de los Salmos, Salmos número 9, versículos 1 y 2 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas. Versículo 2 dice: Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a iniciar este programa alabando y glorificando el nombre del Señor. Comenzamos. Mi padre me mima, a ustedes se lo confieso, pero no me ha malcriado, pues siempre he crecido entre buenos consejos. Me arropa en la noche y vela mis sueños. Me sirve en la mesa y antes de sentarse me ofrece su asiento. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. Juega conmigo, también me corrige, me instruye, me enseña y me muestra el camino. Me llama pequeño, aunque ya he crecido, y le gusta escucharme cantarle canciones que yo mismo escribo. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas,
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a esta sección que hemos llamado Camina hacia la verdad, camina hacia Cristo. Y hoy nos acompaña, de verdad que hoy para mí es un honor y un placer poder compartir el espacio con nuestro amigo y hermano Edgar Escobar. Hermanazo Edgar, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Mi hermano, Dios te bendiga y un saludo también muy grande para todos mis hermanos que están en este momento conectados aquí en este hermoso canal. Es un privilegio, es un honor para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor y gozarnos aquí en esta charlita virtual que gira alrededor de la escritura del Señor Jesucristo y obviamente del ser más importante para nosotros, que es nuestro Dios. Así que muchas gracias por este privilegio y este honor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Quien no lo conozca, el hermano Edgar Escobar, el pastor Edgar Escobar, está al frente de, yo no sé si dominarlo, canal, llamarlo, de verdad que es algo que está funcionando en redes físicamente, que es Biblia Libre. De verdad que está haciendo una obra maravillosa al frente de este ministerio que está llevando la palabra sin levadura, la palabra sin adornos, recta como debe ser hacia los hogares y que Dios es el que da el respaldo y eso se ve reflejado en cada uno de los trabajos del hermano Edgar Escobar. O sea que Edgar, felicidades por ese hermoso ministerio y que Dios te siga bendiciendo grandemente a ti y a todo vuestro equipo y todos los hermanos y hermanas que con vosotros se congregan. Muchas gracias, mi hermano. No, nosotros estamos para servir. Ese es el llamado que el Señor nos hizo, a servir, a predicar su palabra. Y lo que hacemos en Biblia Libre es, bueno, predicar como sea, por donde sea, al que sea, y eso sí, sin limitantes, siendo absolutamente claros en lo que la Escritura enseña y predicando el consejo de Dios completo, porque ese es el problema hoy en día, ¿no? Que predican los pedacitos que les convienen y los que no les convienen, esos no los predican. No, nosotros queremos predicar todo el consejo de Dios porque a eso nos llamó el Señor. Así es. Es importante para ir entrando en materia cuando vemos un gran ministerio, como es el del hermano Edgar Escobar, y vemos que realmente los seguidores o la gente que se congrega, vemos la obra maravillosa que el Señor hace, ese crecimiento, como el Señor corre las estacas, pero todo tiene un inicio, ¿no? Y queremos comentar, queremos hablar contigo, hermano Edgar, pues queremos saber tu testimonio, cómo llegas a los pies de Cristo, cómo lo conoces, tal y como dice la palabra, de dónde el Señor te saca. Bueno, mi hermano, la verdad yo conocí al Señor a los 13 años, ya hace muchos años, 27 años, imagínate, no, ya como 28 años, en donde tuve la oportunidad, en medio de un campamento juvenil, conocer al Señor, conocer la palabra de Dios. De ahí en adelante, pues comencé mi vida ministerial. Apenas un año después de haber llegado a la iglesia, comencé como todo el mundo comienza, dando clase a los niños en la escuela dominical, luego siendo maestro de jóvenes, luego liderando a los jóvenes, luego siendo director de alabanza durante muchos años, luego ya asumiendo un ministerio directamente. Es decir, ha sido un proceso de muchos años, de mucho estudio, de, bueno, muchos momentos difíciles y duros, porque es que la gente piensa que uno llega aquí y dice, bueno, yo voy a predicar y ya, pero no es tan sencillo. El Señor tiene que trabajar con uno muchas cosas y todos los días lo sigue haciendo, todos los días sigue trabajando con uno y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva o que nosotros vayamos a Él, ¿cierto? Entonces el que comenzó la buena obra, la terminará y el Señor sigue esa obra en nuestra vida. Entonces hace más de 27 años que comenzamos el ministerio en diferentes facetas, en diferentes espacios, en diferentes congregaciones. Tengo que admitir ante ustedes, yo comencé en una congregación pentecostal, hice mi seminario pentecostal con mis hermanos pentecostales. Luego de eso yo estudié mi carrera profesional universitaria, soy licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad Francisco José de Caldas aquí en Colombia. Y bueno, en medio de mi estudio tuve una crisis muy grande, no de fe, pero sí una crisis porque pues lo que yo estaba estudiando contradecía mucho lo que me habían enseñado a mí en la iglesia. Entonces le pregunté en esa época a mi pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque lo que me enseñan es diferente. Entonces él me dio el mejor consejo que alguien le puede dar a uno y es, hermano, estudie más. Estudie más que sus compañeros. No se vaya a retirar de la universidad, al contrario, estudie más, profundice más y sobre todo estudie más las escrituras.
Entonces eso fue lo que hicimos, seguir estudiando, estudiando más, profundizando más, estudiando las escrituras, y poco a poco pues pudimos hacer otros estudios de otras cosas, y comencé a darme cuenta que desafortunadamente me habían enseñado mal muchas cosas, que yo pensé que estaban bien, Ujú. porque así me habían enseñado, pero al profundizar en las escrituras, en la historia de la teología cristiana, en todo lo que se ha predicado desde el principio del cristianismo hasta hoy, me di cuenta que muchas cosas no eran como yo las creía. Tuve que pedirle perdón al Señor porque había predicado durante años cosas que no estaban conforme a la escritura. Ujú. Y sentí una carga, mi hermano querido. Con eso, por ahí surge Biblia Libre, porque si yo siento una carga y Así es. siento un peso y digo, Dios mío, yo les prediqué mal. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque durante años les prediqué cosas que no Ujú. eran. Entonces dije, bueno, el Señor me hizo entender que la solución era la misma, predicar. O sea, predicó mal durante años, ahora comienza a predicar Bien. de la manera correcta. Seguramente aún tengo muchos errores, estoy Ujú. seguro de eso, pero sé que por misericordia y gracia del Señor conocemos un poquitico más de la palabra de Dios de lo que antes podíamos conocer, y esa responsabilidad nos quedó. Entonces, de ahí surgió también ese interés de hacer defensa de la sana doctrina, de la palabra de Dios, del evangelio bíblico, hermenéutico, de una interpretación hermenéutica histórico-gramatical, y de llevar de esa forma la palabra de Dios a las personas. Es increíble y lo que dice el hermano Edgar es completamente cierto, ¿no? Yo hay algo que no entiendo y cada día me voy encontrando diferentes frentes de las falsas, yo no sé llamarles si falsas doctrinas o llamarle que cada uno predica lo que le interesa, lo que tú decías al inicio. Y muchas veces con mi esposa, con casos puntuales, nos sorprende cómo son capaces de manipular la palabra, cómo son capaces de torcer la palabra y aún así el hacer caer a la propia oveja, ¿no? Porque es algo que yo también, yo es algo que siempre digo y algo que no entenderé jamás, es decir, tú cómo te pones delante de un pastor o de una enseñanza o de una congregación y te comes entero lo que te están diciendo, sin compararlo. O sea, yo he tenido casos que han llegado a mi vida, obviamente uno a lo largo del ministerio le llegan testimonios, entonces testimonios como a una persona que le llegan y le dicen, oye pastor, mira, es que me quiero bautizar, pero fumo. Entonces el pastor va y le dice, no, usted bautícese, que no pasa nada y ya luego Dios hará el cambio en usted. Entonces dices, por favor, o sea, ¿qué estamos enseñando? Y yo de verdad que comparto ese fuego que le hierve a uno por dentro, decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué queremos torcer la palabra? Y es que, Edgar, yo hay algo que no entiendo. O sea, puedo entender y me gustaría saber tu opinión, cuando tú tuerces la palabra por un beneficio económico. Es entendible, lo estás cambiando, o sea, no es aprobado, pero entiendes la misión que esta persona quiere hacer, que es ganar dinero. Perfecto. Pero cuando tú modificas la palabra en conceptos básicos como este que te acabo de decir, por ejemplo, o personas que el tema de las redes sociales, que empiezan a subir en redes sociales contenido subido de tono o contenido que no es, y se le llega al pastor y le dice, pastor, esto que estoy haciendo está bien, el pastor le dice, pues lo que está afuera es lo que no importa, tú lo que está afuera puedes hacer, mostrar o decir lo que quieras, lo importante está en el interior. O sea, ¿cuál es esa finalidad, Edgar, de estos pastores, de estos líderes, de enseñar de esa manera a las ovejas? Bueno, de todas maneras la finalidad siempre es la misma, ¿no? Tener feliz a la gente, contento a la gente, ¿no? Tenerlos ahí para que les diezmen, les ofrenden y les den sus pactos, primicias y todo lo demás que se inventan. Quieren tenerlos felices. Entonces hay que decirle lo que la gente quiere escuchar. Estas personas no hablan lo que Dios ha mandado decir, sino hablan lo que la gente quiere oír. De esa manera conservan a la gente feliz, contentos allá en sus congregaciones, feliz entre comillas, pero contentos allá, porque simplemente satisfacen su propio ego y su propia intención. No se sienten culpables, sanan conciencia y dicen, bueno, estoy bien, estoy sirviendo al Señor y hago mi mayor esfuerzo. Sí.
Pero el Señor nos ha llamado a predicar la santidad. El Señor nos ha mandado a predicar, obviamente, la palabra de Dios en todo su consejo, absolutamente sin quitarle absolutamente nada. No podemos ayudar a la gente diciéndole que está bien y que siga estando así. No, lo que nos manda la palabra de Dios es a predicar el arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así Lo que es. nos manda la palabra de Dios es a decirle a la gente, está mal, lo que está creyendo, lo que está haciendo es un error, arrepiéntase. Ujú. Pero el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del pecado, ¿sí? Ese mensaje ya no gusta. No, 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 no. Ahora lo que gusta es el mensaje de todo lo tienes, ¿sí? De Dios te puede dar todos tus deseos, puede cumplir tus sueños, eres un campeón, sal adelante, saca el campeón que hay en ti. Ese es el mensaje que gusta porque es un mensaje humanista. Se centra en la necesidad del hombre, en lo que el hombre quiere escuchar y no en Dios y su gloria. El Evangelio es otra cosa, el Evangelio se centra en Dios y su gloria. El protagonista de la Biblia no es el hombre, es Cristo, es Cristo. Y el tema es la salvación que Cristo ofrece al hombre de principio a fin. Así que cuando vemos la Biblia realmente en su conjunto, de una manera sistémica, nos damos cuenta que lo que estas personas están haciendo en sus iglesias, que más parecen club social, ¿sí? Y que simplemente quieren tener feliz a la gente con lo que escuchan, no es predicar el Evangelio, ellos los tienen entretenidos. Ayer hablaba con una persona precisamente que lleva casi 25 años en el Evangelio, le di una clase, pues me invitaron a una clase sobre evangelios sinópticos, y entonces estuve hablando sobre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estuve dándoles muchos datos, y esta persona que llevaba 25 años en el Evangelio me dijo, a mí en la iglesia nunca me habían enseñado eso, nunca, yo no tenía ni idea de todo lo que usted me dijo. Yo le dije, lo que le acabo de enseñar es absolutamente básico, Así es. y si usted lleva 25 años y nunca le habían enseñado eso, es porque el lugar que usted estaba no era una iglesia, era un club social. Dicen lo que la gente quiere escuchar, Dios te proveerá, Dios te ayudará, Dios te sanará, Dios te sacará. Eso que la gente quiere oír, pero no la verdadera palabra. Y por eso las vidas no se transforman, porque lo que transforma la vida es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Así es. Eso es lo que transforma la vida de los seres humanos, ¿sí? Escuchar positivismo, escuchar motivadores personales, porque la mayoría de estos predicadores hoy en día son motivadores personales, eso no te sirve de nada. Puedes sentirte muy bien, salir muy contento, pero eso no va a cambiar tu forma. Es que lo que necesitamos, y eso es lo que no entendemos los cristianos, lo que necesitamos no es que nuestro entorno cambie, lo que necesitamos es que nosotros seamos cambiados por el Espíritu Santo. De nada sirve si todo tu entorno, si tienes trabajo, si tienes la gente que te ama a tu alrededor, todo te sale bien, pero tú sigues siendo borracho, mentiroso, mujeriego y jugador, ¿de qué te sirve? De nada te sirve. El que necesita cambiar, el que necesita ser cambiado, porque no lo puedes hacer tú mismo, eres tú, soy yo, somos nosotros los que necesitamos ese cambio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, estas personas que predican ese evangelio mentiroso, pues lo único que realmente hacen es decirle a la gente lo que quiere oír, mantienen sus macroempresas, sus industrias de la fe, sus multinacionales de la fe, pero realmente simplemente hacen una fidelización del cliente, los tratan como clientes, en ese sentido el cliente siempre tiene la razón, ¿sí? Claro. Por eso nunca les contradicen nada, y los mantienen ahí con lechita y usan la Biblia como pretexto. Por eso las iglesias que predican la sana doctrina generalmente no son grandes, porque te dicen lo que no quieres oír, entonces salen corriendo de ahí. Exactamente. Es increíble porque yo, o sea, lo que te digo, yo hablo por mí, porque ¿quién te conoce mejor que tú, aparte de Dios? Pues tú mismo. Y yo siempre digo lo mismo, a mí me da temor reverente, el tenerme que poner un día delante de Dios, como nos vamos a tener que poner todos, y que Dios te pida explicaciones por ese alma que dejaste perder. Claro. Por ese alma que dejaste que se fuera al infierno por no predicarle la sana doctrina. Si eso es a uno que realmente no mueve masas como ciertas congregaciones o ciertos líderes, yo no entiendo cómo no les pesa el alma a estas personas por ver el río de gente, ya no es una, ni dos, ni tres almas, los ríos de gente que están haciendo que vayan al infierno. De verdad, yo no quiero ni imaginarme el día que un día se tengan que poner delante del Señor
y tengan que dar explicaciones por todas esas almas que se están perdiendo. Yo creo, mi hermanazo, que hay varios tipos de estos falsos predicadores. Está el que predica mal la palabra de Dios porque ha sido negligente y no ha estudiado la escritura y no ha profundizado en ella. Porque cuando tú estudias la escritura solita te habla y te lleva a la sana doctrina, solita. Es que no necesitas ni siquiera estudiar teología, ni necesitas hacer un seminario bíblico internacional, nada de eso. ¿Sí? Pero entonces hay muchos predicadores negligentes que por negligencia simplemente repiten el discurso de otros porque a otros les ha funcionado. Pero eso también es pecado. Ojo, no estoy diciendo que está bien, es pecado. Pero digamos, esas personas en sí son negligentes, pero no es que quieran robar a la gente, no es que tengan unas malas intenciones. De hecho, ellos piensan que están haciéndolo bien y que lo están haciendo para la gloria del Señor. ¿Sí? Justifican su pereza intelectual y espiritual con eso. Hay otro tipo, ¿sí? Que son aquellos que lo hacen por tradición, a los que les enseñaron así. Los que tienen argumentos, y simplemente como tienen argumentos para lo que les enseñaron así, se cierran completamente y no escuchan otro punto de vista referente a la escritura. Porque para ellos está por encima su tradición que la Biblia. Está por encima lo que les enseñaron durante años y lo que ya les gusta hacer que lo que la Biblia enseña. Entonces es el que predica mal por tradición, necedad y terquedad, que también es pecado, obviamente. Y en tercer lugar están aquellos que predican mal y saben que predican mal y aún así no les importa. Para mí esos no, ni creen en Dios, ni creen en Dios. Para ellos es un negocio, ellos están sacando plata, ellos se están haciendo multimillonarios. Escuchaba el testimonio de un hermano que estuvo predicando en una famosa iglesia aquí en Bogotá, un argentino, y él me contaba, estuvo predicando y cuando terminó la predicación, el pastor le dijo, hermano, yo sé que todo lo que tú predicaste es verdad, pero aquí eso no se puede predicar, porque yo a estas personas les he enseñado otra cosa. ¿Te imaginas eso? O sea, es gente que sabe que están enseñando mal, pero eso les ha dado resultado. Para mí esa gente no tiene temor de Dios, no conoce al Señor, son los obreros fraudulentos que nos menciona la palabra. Terrible, de verdad que debemos de estar con los ojos más abiertos que nunca, de verdad que Ay, hermano, fácil, le contara las historias, hermano. Fácil. Qué fácil que es engañar y qué fácil que es que lo engañen a uno cuando... Porque no solamente el problema, lo que está contando el hermano Edgar, va del púlpito hacia abajo. El problema es que también va de abajo hacia el púlpito. Claro que sí. Porque si las ovejas estuviéramos, metámonos todo, como dice el dicho, y se salve el que pueda, estuviéramos lo suficientemente preparadas, estuviéramos lo suficientemente formados en la palabra de Dios, sabríamos distinguir que lo que está diciendo esa persona que está ahí arriba es falso o que nada tiene que ver con lo que Dios predica en su palabra. Pero el problema es eso. Claro que sí, mi hermano. De hecho, hay un concepto en el protestantismo histórico que es un concepto muy importante, que es el concepto del sacerdocio universal de los santos. Los primeros protestantes entendían que todos los cristianos somos sacerdotes en el sentido de que tenemos una responsabilidad ministerial ante Dios. Nadie se puede excusar. Nadie puede decir, no, es que yo no soy pastor, yo no tengo por qué estudiar la Biblia. No, nadie. ¿Sí? Pero eso se ha perdido en los cristianos protestantes. Ya queremos simplemente que el pastor nos enseñe y nos diga, y nos hemos vuelto perezosos, no leemos la Biblia. Yo creo que el 90% de los supuestos cristianos protestantes solo leen la Biblia cuando van los domingos a la iglesia y de resto no la leen ni la abren en toda la semana. Y eso teniendo en cuenta de que no la proyecten en la pantalla, porque aún ni siquiera llevan la suya. Sí, aún peor. Sí, aún peor. ¿Por qué? Porque, y esto que acabas de decir es muy, muy interesante. Cuando a ti te proyectan en la pantalla es muy bonito y es una herramienta buena y útil, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que si tú no tienes tu Biblia ahí, tú no puedes ver el contexto. Si tú no ves el contexto y no puedes en un momento, lo que me está diciendo este pastor, venga a ver qué dice antes, venga a ver qué dice después. Ah, ¿lo está tomando bien o lo está tomando mal? ¿Sí? Por eso es que dice la Escritura que los nobles de Berea
y los menciona así como nobles de Berea, comparaban todo lo que Pablo les estaba predicando Así es. con las escrituras. El mismísimo Pablo, pero ellos lo comparaban con las escrituras. No, pero ahora uno, cuando compara con las escrituras lo que estos famosos predicadores enseñan, uno ya no es noble, uno es un rebelde, ¿sí? Ujú. Uno es alguien que juzga. ¿Cómo puede comparar lo que dice el famosísimo apóstol con la Biblia? No, 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 no. Hágale caso, créale al apóstol porque eso es verdad. No, eso no es lo que me enseña la Biblia. Y me resisto a creer en eso, ¿sí? Porque la Es- Biblia me enseña algo muy diferente. Yo tengo que examinar a través de la escritura. Entonces, sí, muchos ni siquiera la Biblia la leen en la iglesia. Lo que leen son las diapositivas que pone el pastor y ya. Sí, no, es que además es curioso porque cuando hablas desgraciadamente con muchos cristianos, y más cuando nos tomamos un cristianismo tan light, tan cómodo, que simplemente me limito a girar la cabeza a lo que pone arriba, le diga, cuando hablas con estos hermanos en el patio o a la entrada, le diga, mira, pero sí vio lo que pone Apocalipsis 3:20, a ver, déjeme ver qué. Oseas, Apocalipsis, Amós, Hebreos, o sea, es decir, no saben ubicar. O sea, a mí, es que, yo no sé, Edgar, hay veces que no nos tomamos a Dios en serio. O sea, parece que tenemos a un Dios que sí, que está ahí, pero ya fuera de la hora y media de culto, ya no me hables más de Dios, yo sigo mi vida y me da igual conocer las cosas de Dios. O sea, yo creo que si el ser humano conociera un 1% de Dios, hoy las cosas no estarían como están. Sí, no, tienes razón. El asunto es quién es Dios, ¿sí? Si yo entendiera quién es Dios, la cuestión sería muy diferente, porque es que el problema es que vemos a Dios como un ser superpoderoso que está a nuestro servicio. Entonces que yo necesito de Dios, pero necesito que me ayude, ¿sí? Y no es así, no es, claro, yo necesito que Dios me ayude, claro, todos necesitamos que Dios me ayude, pero Dios no existe para ayudarme. Eso es lo que no entendemos. Nosotros existimos para Él. Él no existe para nosotros. Es decir, su existencia no depende de nosotros. Nuestra existencia depende de Él. Y eso hace completamente diferente el asunto. Ujú. ¿Mm? Porque la gente comienza a ver a Dios como una especie de genio maravilloso de la lámpara que le tiene que conceder todo lo que ellos pidan porque es Dios y es bueno. Claro. Y se nos olvida que Dios es el absolutamente poderoso, bueno y justo, y que Él hace justicia. Él es el todopoderoso. No podemos reducirlo a un ser que está a nuestro servicio, a nuestro capricho. No, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Así que cuando nosotros vemos realmente de quién estamos hablando, cuando entendemos los atributos de Dios, como Ujú. mencionan unos, otros hablan de las perfecciones de Dios. Cuando entendemos las perfecciones de Dios, entendemos lo grande y maravilloso que es Él y lo pequeños y limitados que no somos nosotros y cuánto necesitamos de Él. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta que lo que necesitamos no es que nos sane tanto físicamente o que nos dé trabajo. Claro, eso lo necesitamos seguramente, Sí. pero lo más importante, lo que más necesitamos es su presencia en nuestra vida, ¿sí? Su salvación, su obra santificadora en nuestro ser. Eso es lo que realmente más importa en la vida de un cristiano, por encima bueno, tengo carro casi beca. Así es. Yo es que pienso, ¿sabes?, que al cristiano del siglo XXI le ha interesado quitarle un atributo a Dios, y es la justicia. Sí, sí, claro. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es que Dios es justicia. Pero parece que hoy en día al cristiano le hablas de justicia y dice, no, pero ese no es mi Dios. O sea, mi Dios es el Dios que levantó a Lázaro, mi Dios es el Dios que sanó a los enfermos, que dio vista, pero mi Dios no es el Dios del Apocalipsis, ese no es mi Dios. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que tú dices, o sea, permitimos que ciertas cosas nos sucedan en la vida por desconocer la justicia de Dios. Y eso es una falta Sí, completamente de formación, tal y como dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. así es, totalmente. O sea, Totalmente. Si total, uno es un total. verdadero cristiano, tiene que profundizar en la escritura y conocerlo a Él. O sea, la gracia de la escritura, ¿cuál es? Pues conocer a Dios. ¿Para qué nos reveló el Señor su palabra? Para conocerlo a Él. Exactamente. Para conocerlo a Él. Si usas la palabra solamente para saber cómo Él te puede ayudar, pues te equivocaste, no, no te sirve la palabra, la estás leyendo mal, no la estás interpretando completa. Uh -huh. Si usas la palabra para conocer quién es Él,
la cuestión cambia totalmente. Y ahí es donde aplica lo que tú acabas de decir, ¿no? Así es. Él es amor, claro, pero ¿qué es el amor? ¿El amor cómo? Porque es que esa es la otra. Que pensamos el amor desde la visión romanticona occidental nuestra, ¿sí? Y no desde el concepto del amor que se maneja en la Biblia y que manejaban los hebreos, ¿sí? Del amor como un hecho, como una acción benéfica hacia el otro. Dios es amor en el sentido de que lo dio todo. ¿Qué más podía dar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna? O sea, ese es el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, como lo dio todo, espera todo. Así es. ¿Sí? Él nos quiere completos. ¿Qué vamos a darle nosotros a Dios? ¿Cómo tenemos que entregarnos, como dice Pablo en Romanos, como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto racional? Así es, así es. Edgar, quiero que continuemos, que avancemos y me gustaría saber que nos cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de nacimiento y crecimiento de Biblia Libre hasta llegar a lo que hoy es. ¿Cómo nace? Cuéntanos. Bueno, mi hermano, es una idea que me generó un primo hace unos años, mientras estábamos charlando en medio de nuestras conversaciones. Yo soy locutor, productor de radio y televisión, estudié eso aquí en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y bueno, él me dijo, nosotros teníamos charlas teológicas, así como nosotros ahora, y yo le enseñaba cosas, y él dijo, eso está muy interesante, muy chévere, ¿por qué no lo enseñas por YouTube? Yo en ese momento tenía un grupo de estudio teológico y yo siempre he enseñado teología también a jóvenes, así que dije, no es mala idea, los jóvenes hoy en día ven más que todo YouTube, mis estudiantes ven más YouTube que televisión, entonces si tienen tiempo para desperdiciar viendo un gamer jugando allá cosas, porque ya ni juegan, ahora ven como otros juegan, entonces si tienen tiempo para desperdiciar en eso, pues yo tengo que estar ahí y predicar en esa plataforma. Los primeros videos que yo hice fue pensando en mis estudiantes. Fue pensando en llegar a ellos más que cualquier cosa. Pero bueno, el Señor fue bueno y de alguna manera los videos comenzaron a gustar y comenzaron a llegar a mucha más gente de la que yo tenía planeado. O sea, esto no fue algo que yo me senté y dije, ¿cómo voy a hacer un canal de YouTube? No. Simplemente yo dije, bueno, voy a subir mis clases en YouTube porque cuando se las predico en persona estos muchachos casi no me ponen atención. Y me funcionó, me pusieron más atención por YouTube que en persona. Es increíble, pero sí. Así pasa con los jóvenes de hoy que están tan dispersos, pero usted póngales un video y dice que, y póngales memes y chistes. Yo por eso lo hice así. Mi canal principal, que se llama Biblia Libre Prédicas, es un canal que usa el humor. Usa el humor, usa memes, a veces usa algo de sarcasmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era para un grupo humano, para los muchachos, ¿sí? Quería llegar a ellos, quería llegarles con el lenguaje de ellos. Por eso lo hice así. Y llegamos a mucha más gente de la que pensábamos. Hoy en día ya no cambio el estilo porque pues ese fue el estilo que el Señor nos guió para seguir. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no es serio, hermano? Hagas videos más serios. Y entonces por eso abrimos un canal alterno que se llama Biblia Libre Prédicas, donde ahí sí me pongo serio y predico, ¿sí? Como siempre, como toda la vida he predicado, de una forma mucho más seria. Pero pues tuve que abrir un espacio extra porque el otro espacio ya habíamos alcanzado muchísima gente con ese estilo y pues no quería cambiar el estilo y así hemos podido llegar a miles de personas alrededor del mundo. ¿Cuántos años lleváis ya, Edgar, en YouTube con Biblia Libre? Llevamos 3 años, mi hermano. Llevamos trabajando hace 3 años, gracias al Señor, un poquito más de 3 años. Y bueno, para el tiempo que comenzamos y para no tener apoyo de nadie, porque esto tengo que decirlo, hay gente que comienza sus canales, pero tienen iglesias. Entonces comienzan sus canales y tienen el apoyo de una gran iglesia, una iglesia de 2,000 personas, y le hacen publicidad a su canal en la iglesia de 2,000 personas, llegan todos allá, ¿sí? Yo no tenía eso, ¿sí? Yo, no es que no tuviera iglesia, pero pues nosotros somos una congregación muy pequeñita y, bueno, no teníamos muchos suscriptores de ahí, ¿sí? Entonces, pues comenzamos solos, y creo que Dios fue muy bueno con nosotros, ya que sin apoyo en estos 3 años hemos llegado a muchas personas, ¿no? Entonces, lo más importante es que hemos tenido el apoyo del Espíritu Santo y del Señor, y con eso, ¿qué más apoyo puedo pedir? Qué bendición. Todo el apoyo que quería. Qué bendición. Yo estaba revisando el canal, creo que ya habéis pasado los 300.000 suscriptores.
¿Me sonaba? No, tenemos 200. 224.000 suscriptores ahorita, Imagínate. creo. O sea, un crecimiento 224. bárbaro en 3 años. De verdad que cuando algo va dirigido por Dios y respaldado por Dios, Él es el que se encarga de que las cosas se multipliquen y los medios para llegar a la gente es importante. Y fíjate lo que decía Edgar, ¿no? Es que es muy pues fácil, entre comillas, coger a las ovejas que tienes y decir, oye, estamos ahí, y venga, todos para allá. Pero cuando tienes que empezar, como te digo, como es nuestro caso, que nosotros vamos de la mano de Dios principalmente, que es lo que siempre hemos dicho, y con todas las personas, los hermanos que nos apoyáis, ayudándonos a llevar el contenido hacia adelante, es lo que nos formamos. Y es Dios el que se encarga de hacer su obra. Con que lo Claro, que... Dime. yo quería agregar algo a eso, mi hermano. Por eso me alegra mucho estar contigo y es participar en este canal. Porque nosotros intentamos apoyar a todas las personas que predican la palabra de Dios, la sana doctrina por estos medios, ¿sí? Cuando yo comencé, había muchos pastores que me gustaba mucho cómo predicaban, eran grandes, muy conocidos y todo el asunto. Y yo los invité, mi hermano, y nadie me aceptó ninguna invitación para nada, ¿sí? Y un apoyo de una persona así es buena, es importante para uno comenzando. Es chévere sentir que hay gente que cree lo mismo que tú, que te apoya, que te respalda para quien es importante lo que tú haces, ¿sí? Aunque la gente lo vea como poco. Pero yo entiendo que aunque la gente lo vea como poco, es muy valioso. Si llegas a una persona fue muy valioso. Si una persona se arrepintió fue muy valioso. ¿Sí? Valió la pena todo el esfuerzo que hiciste. Entonces, por eso cuando me invitas al canal, yo no sé cuántos seguidores tienen, no sé, no he mirado, pero no importa. A mí, donde me inviten, yo voy, yo predico. Algún hermano una vez me dijo, hermano, ¿y usted cuánto cobra para que lo entreviste? Yo ¿qué voy a cobrar para que me entrevisten, hermano? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Yo voy a donde me lleven, allá llego a predicar. Desde que me dejen hablar y predicar, allá estoy. Entonces, para mí es un privilegio y lo que ustedes están haciendo es algo muy valioso que hay que apoyar, que hay que respaldar, porque tenemos que llenar todos los medios de comunicación de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estén llenos de tonterías y la palabra de Dios sea secundaria? No, hay que llenarlos de palabra de Dios. Yo digo, si dejamos que el enemigo utilice estos medios, que es lo que hoy en día, no solamente los jóvenes, también la gente ya que no es tan joven, lo utiliza y está todo el día, o sea, nos hemos pasado a ser una generación de así, pase y pase y pase el dedo, y lo utiliza el enemigo para condenar cada día a más y más personas. ¿Cómo nosotros no vamos a utilizar ese medio para hacer esa guerra? Para intentar salvar unas poquitas, porque desgraciadamente no vamos a poder hacerlas todas. Ojalá Dios quiera y le pudiéramos coger todas las personas que están con el enemigo y traérnosla para Cristo, pero sabemos que es algo muy complicado, pues porque sabemos quién gobierna este mundo, ¿no? Pero a lo que vamos sería necio por nuestra parte dejar un canal, un medio como es el Internet, como es el YouTube, como es Instagram, que lo utiliza el enemigo para eso, nosotros dejarnos y estarnos quieticos. Creo que no es a lo que Dios nos ha llamado, y mucho más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Yo hablaba con un pastor de Barcelona, ya con un pastor, el pastor Sisqueto, que tiene 80 y largos años, fue uno de los pioneros aquí en España en el evangelismo, y él me decía una vez, Jonathan, dice, antiguamente, dice, lo que hacíamos, dice, era reunirnos en las casas. Dice, y en las casas era de donde empezaban a salir las iglesias que hoy están montadas. Yo decía, pastor, pero ahora ya esto pues con todo este tema de lo del virus es imposible de llevarlo a cabo. Entonces, si tenemos en cuenta que un escenario por el momento lo tenemos eliminado, que son las casas, hasta que todo esto, Dios quiera, vuelva a la normalidad. Las congregaciones físicas, aquí en España hay muchas que aún siguen cerradas por prevención, porque aquí hace muy poco que hemos salido de la cuarta ola y está sonando una quinta. Entonces, ¿qué medio nos queda para predicar la palabra? Pues debemos de aprovecharlo y debemos de estar ahí al pie del cañón. Porque lo que comentaba el hermano Edgar, así sea una persona la que lo vea y sea salva, es más que suficiente. Yo me doy por bien servido, por satisfecho, porque es Dios el que se encarga de hacer la buena obra. Yo te cuento una anécdota. Cuando yo comencé a predicar por internet, que fue mucho antes de la pandemia, ¿sí? Fue casi 2 años antes de la pandemia.
no, año y medio antes de la pandemia comenzamos Biblia Libre Prédicas. A nosotros nos atacaron. La palabra no se debe predicar por internet. ¿Quién dijo que las predicaciones se escuchan en YouTube? Está generándole pereza en la gente para que no vaya a la iglesia. Eso no es bíblico. Eso es una herejía. Nos atacaron muchísimo, muchísimo. Nosotros seguíamos predicando. Cuando Dios permite lo de la pandemia y todos estos pastores les tocó ponerse a predicar por Facebook y por YouTube, nosotros llevábamos año y medio predicando, mi hermano. Y los mismos que nos criticaron y nos juzgaron y nos dijeron que para qué predicamos por YouTube, que para qué predicamos por Facebook, ahora los veíamos en YouTube y Facebook luchando para poder hacer una transmisión. ¿Sí? Así es. Luchando para poder poner los equipos, para mirar a ver cómo podían hacer una mejor transmisión. Entonces mira cómo el Señor mismo nos lleva, ¿no? Les está diciendo, hay que predicar, hay que salir de esas cuatro paredes y hay que comenzar a usar todos los medios posibles. La iglesia se ha encerrado en cuatro paredes, no queremos salir de allá, nuestro nicho, allá felices, mientras estos megamagnates de la fe sí usan todos los medios. No, hay que salir a los medios, hay que seguir, hay que usar todas las herramientas posibles para predicar. Así es. Hermano Edgar, yo quiero que toquemos un tema antes de finalizar esta primera parte de esta conversación, de verdad que tan amena. Y viene un poco ligado con lo que estamos hablando. Me gustaría saber cuál es tu pensamiento en cuanto a la vida cristiana actual. Si es lo que Dios manda, no es hacia dónde nos estamos desviando, qué está sucediendo con el cristiano del 2021. Bueno, el cristianismo, la vida cristiana actual ha cambiado muchísimo. Desafortunadamente nosotros nos hemos alejado tristemente del verdadero propósito de Dios, de la verdadera vida en el espíritu, ¿sí? Los cristianos hoy en día, o el cristianismo hoy en día se volvió una moda, el protestantismo por lo menos, y se nos ha olvidado que nosotros no somos de este mundo. Se nos ha olvidado ese pequeño detalle, pequeño detalle. La Biblia dice en Juan capítulo 17, en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice el Señor. Y luego les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, vemos cómo el Señor hace un énfasis en el hecho de que no somos de este sistema mundo, como el Señor Jesús tampoco era. El Señor estaba completamente contrario al sistema mundo. El Señor Jesús le llevaba la contraria incluso al sistema religioso de su época. ¿Sí? Ustedes saben los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos y los saduceos, porque él no era de este mundo. Y esas religiones se habían acomodado a este mundo. Nosotros deberíamos ser iguales, entender que no somos de este mundo. Nosotros no somos y no tenemos por qué someternos al sistema de este mundo que nos presiona. Nosotros deberíamos marcar diferencia. Por eso el Señor sigue diciendo en ese texto, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es verdad. O sea, somos santificados por medio de la palabra de Dios. Y santificar, ¿qué es santificar? ¿Por qué está hablando de que no son del mundo y luego dice santifícalos en tu verdad? Porque esa palabra santificar significa separar, hacerlo diferente. El problema con el cristiano de hoy es que está feliz en ser igual. Uno habla con las personas seculares y dicen, pero ¿para qué me sirve ser cristiano si los cristianos son antes peores que los que no son cristianos? Le dicen a uno. ¿Qué escucha uno de las mujeres en la iglesia? ¿Para qué me consigo un esposo cristiano si son peores que los de afuera? Le dicen a uno. Imagínate. No estamos marcando diferencia. El verdadero cristiano debe marcar diferencia, pero la única manera de marcar diferencia es con la palabra de Dios. Por eso ese texto dice, santifícalos en tu verdad, mi palabra es verdad. La única manera de ser santificados, purificados, separados, de marcar una diferencia es que la palabra de Dios se haga viva, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente oidores olvidadizos, hacedores de la escritura. Que la llevemos a la práctica. Ahí marcaremos una diferencia. El cristiano hoy en día se acomodó al mundo. Viven en sus cómodas iglesias con sillas reclinables y cojincitos sabrosos, donde hay un aroma delicioso, ¿sí? Y hay todo un show al frente.
mientras afuera las almas se están perdiendo, la gente se está muriendo, estamos en un mundo corrompido, cada vez más corrupto, con hambre, con gente muriendo en las calles, con violencia, y la iglesia feliz sentada viendo un show de teatro. Nos estamos distrayendo de lo que realmente es importante. ¿Con quién se la pasaba Jesús? ¿Por qué juzgaron a Jesús? Ay, tú te la pasas con ladrones y mujerzuelas. ¿Y él qué dijo? Es que yo vine fue a los enfermos. ¿Y por qué nosotros no estamos con los enfermos? ¿Por qué vivimos tan felices solamente con los...? No estoy diciendo que no vayan a la iglesia. Estoy diciendo que la misión es más grande que simplemente ir a un culto. La misión es ir a donde están las almas necesitadas, las personas perdidas, predicarles el evangelio. Ahí, marcando una diferencia, siendo nosotros el primer testimonio de lo que hace la palabra de Dios con nuestra propia vida. Y eso, bueno, ahí puedo seguir, hermano. Hermano, si usted me pone a hablar, hermano, yo no me siento en la palabra, yo me acuesto. ¿Sabes? ¿Sabes? Es que justamente hablábamos con el pastor Alejandro Montañez, que también es de Colombia, de Bogotá, y en uno de los programas anteriores, él me decía, Jonathan, con todo el tema de la pandemia, y me hablaba de Bogotá, me decía, lo que ha hecho, más que unir a la gente en la fe, ha sido separarlos de la fe. Dice, porque las iglesias donde la gente se congrega, dice que en el momento de que han tenido que cerrar, no se han preocupado del hambre físico de las personas. Ellos nada más que han dicho, yo oro por ti, yo oro por ti, yo oro por ti, algo que es maravilloso, que hay que orar por todos, pero la gente tiene que comer. Dice, y solamente se han preocupado de cerrar las puertas, pero eso sí, las enseñanzas de los domingos es, no te olvides de diezmar, aquí está nuestra cuenta, envíalo mientras las propias ovejas están muriendo de hambre. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Todo eso es verdad. La gente aquí sabe que esas mega iglesias tienen millonadas, tienen mucho dinero. Esas iglesias pudieron estar un año completo sin recibir un solo peso y aún así se mantendrían. Aún así tendrían cómo sostenerse. No digo todas, estoy hablando de las grandes, que tienen grandes capitales y que tienen inversiones en otro tipo de negocios, porque tienen colegios, instituciones, venden una cantidad de cosas, o sea, son negocios completos. Pero la gente que vaya se muere de hambre y le siguen pidiendo su diezmito, su ofrenda, su pacto y todo eso siguen haciendo la publicidad. Entonces yo creo que esta pandemia ha sido voluntad de Dios, obviamente. Totalmente de acuerdo. Dios ha tenido un propósito maravilloso con esta pandemia. Triste lo de la muerte de las personas, triste la enfermedad, triste porque obviamente nosotros queremos que la gente llegue al arrepentimiento y conozca al Señor. Claro que sí, y es doloroso ver la situación de nuestro mundo. Pero Dios no hace nada sin un propósito. Y el propósito ha sido, obviamente, que muchos, mira, en esta pandemia, como nunca antes en Biblia Libre, hemos tenido un crecimiento tremendo porque muchos se dieron cuenta. Estaban buscando por internet prédicas y nos encontraron. ¿Sí? Se aburrieron de ver a su pastor predicándole, venga, vemos a este. Usted al menos hace chistes. Y ahí escucharon la palabra. Y comenzaron a llegar. Y tú no sabes la cantidad de testimonios de personas. Mire, yo antes asistí a una iglesia donde me enseñaban esto, y comenzó a escuchar sus predicaciones y me di cuenta que estaba engañado. ¿Sí? A mí me pedían dinero, me pedían por esto, me pedían por lo otro. ¿Sí? Qué bueno escuchar la palabra y usted no nos pide. Siempre predico, la ofrenda es voluntaria, el que quiera bien, el que no, le predico igual, yo no voy a cambiar. ¿Sí? Es que es algo, es que yo siempre utilizo el mismo lema, es decir, de gracia damos, de gracia recibimos. Amén. O sea, yo desde aquí muchas veces lo he dicho, es, oiga, ¿quieren que le enseñe la palabra? ¿Qué tiene que hacer? Conéctese con nosotros. Nosotros no vamos a cobrar nada. Escríbanos, ¿qué quiere? Oiga, mire, hábleme de este tema, o sea, es que nosotros no cobramos nada. O sea, es decir, nuestro precio está en el reino de los cielos. Y es que es como deben de ser las cosas. Claro. Exactamente. Entonces, vaya, pero ¿sabes lo que Edgar decía al inicio? Es muy cierto. Hay muchas personas, Edgar, que en el momento en el que le empiezas a hablar del pecado y la palabra empieza a confrontar las vidas, digo, uy, pase el canal, busquemos otro que no sé qué. Es así. Es así, pero no démonos cuenta de algo. Si uno lleva una vida santa, en santidad, conforme a la palabra no te va a estar diciendo, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. ¿Sí? En ciertas áreas, porque obviamente ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos, y yo digo, si soy el primero, que cada día peco, que cada día caigo y que cada día tengo que arrepentirme de los 1001 defectos
que tengo y que lo que decía Edgar, no vamos a solucionarlo hasta que no estemos en la presencia del Señor. Pero es importante eso. Como otro término, por ejemplo, que cuando con todo este tema decía que estábamos hablando del cristianismo actual, ¿no? Que es que entonces ustedes, vosotros, os creéis los santos. Y yo una vez hablaba y decía, bueno, ¿para ti qué es santo? No, pero es que para mí santo es que no peques, es que tal, es que cual, es que vayas levitando. Y yo dije, ¿tú sabes el significado de la palabra santidad? Es apartado, es quitado. Dios nos santifica, nos quita del pecado. No es que le... O sea, a mí me parece increíble, Edgar, que términos tan básicos como este no se conozcan, no se enseñen dentro de las iglesias. Sí, hay una absoluta ignorancia bíblica. Yo creo que el analfabetismo bíblico que hay en las iglesias cristianas es terrible. En serio, conozco incluso gente católico-romana que conoce mejor los términos que muchos protestantes. Triste, triste, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo comencé hace tantos años, eh, uno de los retos era aprender Biblia. Uy, y estudiar y profundizar. Nosotros jugábamos batallas bíblicas. Y no era que nos cogiéramos a bibliazos, no. ¿Sí? Sino que, por ejemplo, persecución. Comenzaba el pastor, abría la Biblia y comenzaba a leer, con mi voz clamé a Dios y a Dios clamé y Él me escuchará. Y todos buscábamos qué texto está leyendo, dónde está leyendo el pastor. Uno tenía que haber estudiado para, escuchando eso, saber qué estaba leyendo sin que le dijera capítulo, ni libro, ni versículo, ni nada. Uno tenía que saber dónde estaba leyendo. O prendíamos un fósforo y teníamos que decir, a ver, cuántos versículos podía decir antes de que el fósforo se apagara. El que más versículos dijera ganaba. Hacíamos ese tipo de competencias, era una cosa espectacular. Nos obligábamos a nosotros mismos a estudiar la Biblia. La primera Biblia que yo tuve de estudio, la primera Biblia que tuve de estudio me la gané en un concurso de jóvenes de Biblia, ¿sí? Nos pusieron a preguntarnos y el pastor nos dio un seminario sobre personajes bíblicos, uno por uno. Y luego nos hizo un concurso grandote a ver quién había estudiado más los personajes bíblicos. Ya no, ahorita estamos en un evangelio tan light, donde ni siquiera conceptos tan sencillos como el que tú dices, el que acabamos de nombrar como santidad, que es amor en la Biblia, ¿sí? Esos conceptos tan básicos, ya la gente ni conoce eso. Porque como lo único que escuchan es sanidades y milagros. Exactamente. Y también el problema es el no ejercer el sacerdocio dentro del hogar, el no enseñar la palabra a los hijos. Mira, mi hija tiene 11 años. Tengo una niña hermosa de 11 años y en el devocional familiar hace unos meses yo les estaba enseñando sobre angeliología. Y entonces estuvimos viendo un poquito quiénes eran los ángeles y la figura del enemigo, tal y cual. Y nos íbamos, y yo le decía, porque pues teníamos como reto el aprender Biblia y cada semana poníamos una cita bíblica para que pues se aprendieran pues citas bíblicas. Entonces mi hija me dice, papi, ponnos de tarea el aprendernos Isaías 14 del 12 al 15. Edgar, 11 años, y en una semana te ves como te dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Con 11 años y decía, wow. Excelente. Es decir, ¿tú qué siembras en tu hijo? Lo que siembras Sí, claro. es lo que vas a recoger. Si tú en tu hijo siembras requetón o reggaetón o como se diga el nombre, si tú en tu hijo siembras sal y acuéstate con cuanta mujer quieras que no pasa nada, tú si en tu hijo o en tu hija siembras, da igual si te acuestas con hombres o con mujeres, eres libre de hacer lo que quieras, ¿qué vas a obtener? Un hijo condenado. Ahora, tal y como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se desviará. O sea, nosotros a nuestra hija siempre le decimos, tú eres luz allí donde tú vayas. Tú estás en el colegio, tú eres luz. Tú estás con los amiguitos, tú eres luz. Y no te puedes dejar contaminar, al contrario, tienes que ser ese ejemplo de que la gente vea que tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo creo, Edgar, que también es eso, es que estamos dejando que los niños hagan lo que quieran, no estamos formando a los niños en la palabra y estamos teniendo unas iglesias llenas de jóvenes ignorantes completamente de la palabra de Dios. Sí, O sea tristemente, desafortunadamente no estamos instruyendo. Pensamos que los niños son la iglesia del futuro y eso es mentira.
Los niños no son la iglesia del futuro, los niños son la iglesia del presente. Ya, necesitan ya que les prediquemos la palabra. No vamos a esperar a que sean adolescentes y jóvenes rebeldes para predicarles. Es en este mismo momento en donde tenemos que anunciarles el evangelio. Claro, nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer la obra. Claro, ¿sí? obviamente. La obra la hace Él, pero sí podemos predicar. Ya lo demás le toca a Dios. Así es. ¿Sí? Pero si no predicamos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Exactamente. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y tristemente nos dedicamos a convertir nuestras iglesias de lugares de adoración y de capacitación bíblica, los convertimos en lugares de entretenimiento. Entonces, como ahora son solamente para entretenerlos y se inventan cada 8 días cultos de jóvenes con alguna payasada y alguna cosa y para mantenerlos entretenidos, se vuelvan amigos y se vuelvan novios entre ellos y cosas de esas, y se nos olvidó que la iglesia no es para eso. Lugares de entretenimiento hay mucho, hay otras cosas donde se pueden entretener. Es que a los jóvenes les aburre la Biblia. Bueno, pues es que les aburre la Biblia porque no conocen al Señor, pero la única manera de que no les aburre la Biblia es predicándoles la Biblia. Así es, para que conozcan al Señor, es la única manera. Si no, le va a seguir aburriendo. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Pero nuestros cultos y nuestras iglesias no pueden ser lugar de entretenimiento. Ahora uno los ve con patinetas y parecen discotecas, ¿sí? Sí. Y no es que las luces tengan algo de malo en sí mismas. El problema no está en eso. El problema está en qué tipo de evento estoy haciendo yo y para qué lo estoy haciendo. ¿Solamente para que la gente se entretenga? No, la iglesia es para predicar la palabra. A jóvenes, a niños. Claro, al griego griego, al judío judío, al niño hay que hablarle como niño y al joven hay que hablarle como joven. Pero hay que hablarle. Porque si no le predicamos, ¿qué vamos a esperar? Así es, completamente. Hermano Edgar, vamos a hacer un alto en el camino, en esta primera parte de esta semana, de esta hermosa conversación que hoy el Señor está poniendo para nosotros y para todos los que nos estamos viendo. Yo te emplazo a que continuemos hablando para la semana que viene. Nos quedan muchos temas que hablar, que conversar. Y a todos vosotros que nos estáis viendo, nos vemos la semana que viene. Queda una segunda parte muy interesante de conversatorio con el hermano Edgar Escobar. Así que, lo dicho, nos vemos en 8 días, Dios mediante. Gracias, Edgar. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación y nos vemos en 8 días. A ustedes, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Hola a todos y bienvenidos a vuestro programa Camina y Ven, a la sección Camino a la Verdad. Continuamos esta semana dando la bienvenida a la actriz colombiana Yanina Arana. ¿Cómo estás, Yanina? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas, hola, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, muchas gracias, emocionada de estar otra vez acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir adelante en lo que dejamos pendiente la semana pasada. Vamos a seguir aprendiendo más y más del Señor y poquito la transformación que Cristo ha hecho en tu vida. Janina, a mí me gustaría preguntarte, si tuvieras que hablar sobre la importancia de la oración, ¿qué No, destacarías? ¿Qué dirías? ¿Qué pondrías ahí arriba? pues, Dios mío, empezando porque Dios dijo, por nada estéis afanosos, en cambio, oren por todo y den Ujú, gracias a Dios, ¿no? Como que primero Dios nos habla de la oración. Jesús nos dejó eso, Jesús se apartaba a orar, a orar, a orar, a orar. Entonces la oración primero es nuestro camino para hablar con el Padre, o sea, es como nuestra conversación con el Padre donde abrimos nuestro corazón, pero también hay un tiempo de escucharlo, ¿no? Entonces es como eh, lo que primero como que hace que nuestra relación con el Padre sea íntima. La oración edifica mi espíritu, la oración edifica a otros, la oración transforma, la oración es la llave también como para que el Señor obre en esta tierra que Él nos ha permitido el libre albedrío. Le decimos, Señor, por favor, mete tu mano, ujú, ¿no? Entonces como la relación es la absoluta relación, ¿no? Pues demasiado importante, o sea, es básico, ¿no? totalmente. Cuando uno no ora, yo lo he podido ver en mi vida, todo se cae. Janine, hay veces que incluso al cristiano, no sé si te ha pasado a ti y me gustaría también saber tu opinión, hay veces que a lo largo de esta carrera, que como decíamos en alguna ocasión es una carrera larga, no es una carrera que vamos a acabar o de hoy para mañana, llega un momento en el cual la oración, para ver cómo lo explico, para algunas personas llega a ser como aburrida, como llega a ser como una carga, como, ay, es que tengo que ponerme a orar. ¿Cómo llevas tú el tema de la oración en tu vida? O sea, ¿cómo podrías dar un ejemplo, ¿no? De cómo lo manejas tú, una persona súper ajetreada, con una agenda full? ¿Qué consejo, qué sugerencia podrías dar para manejar el tema de la oración? Pues yo creo que depende también de cómo lo veamos. Yo me di cuenta que no estaba orando. O sea, mejor dicho, imagínense que, o sea, como que me pongo en sus zapatos y entiendo un poquito. Esta carne nunca quiere nada que tenga que ver con el espíritu. Ujú, O sea, va a haber una resistencia y por eso hay una decisión, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo es que la oración no es repita y repita, no, es una conversación. Entonces, deleitarse sabiendo que el Señor los está escuchando. Y tiene que ver también con la fe. Si ujú, yo creo que el Señor me escucha, si yo creo que el Señor está abriendo su corazón y yo también me dispongo para escucharlo a Él. Si hay esa relación, si yo realmente creo que en un Dios vivo, si yo voy a ser, puedo utilizar nombres rimbombantes, pero no voy a ser honesto, el Señor lo sabe y la oración va a ser un tedio, porque lo estoy haciendo porque otra gente está diciendo que lo tengo que hacer y repito lo que otros repiten, pero no hay relación. Entonces, ojo porque hay algo que a mí me llama la atención, es que en Apocalipsis dice, como no todo el que me llame Señor, Señor, bueno, no, también lo decía, ¿no? ujú, No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? ujú, Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no hablamos con Él? Yo, ¿cómo vas a saber, Jonathan, lo que a ti te gusta si yo no hablo? ¿Sí? ujú, Entonces, ¿qué pasa con la oración? La oración también es un medio donde confesamos nuestros pecados, o sea, la oración es todo esto, y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y limpiarnos de toda ujú, maldad. O sea, la oración es la herramienta donde ponemos nuestra vida literal en las manos de Dios y escuchamos, es como un cambio. Entonces, ujú, si yo, por ejemplo, oro todo el día, porque todo el día uno está hablando con el Señor. Sí, que hay momentos donde la oración es mucho más larga, donde no tenemos distracciones al lado, pero yo todo el tiempo estoy hablando con Él, ¿m? Como en una relación. Entonces, de pronto pensarlo por ahí. ujú, Piénsenlo por ahí y si les está pasando que es un tedio, háblenlo con el Señor y digan, yo no sé qué está pasando, porque ustedes no ven a nivel espiritual todo lo que está pasando. Una vez yo estaba en una cárcel
y estábamos orando con un grupo de personas y luego salieron otros de otra sección y pasaban y decían cosas hasta groserías alrededor. Y Dios me decía, eso es lo que pasa cuando tú oras. Sí, sabes, como que el enemigo está ahí como, ¡ay! No, no queriendo que uno haga eso. Obviamente el Señor llega con su presencia y lo rodea a uno, pero siento que es una guerra. La oración también es guerra. O sea, es como una guerra declarada contra las tinieblas. Entonces, toca orar, nada que hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y hay veces que mi esposa me dice que hasta me vuelvo repetitivo, pero siempre utilizo lo mismo. Mira, yo no sé si conoces, hay un pastor americano que se llama Paul Washer. Sí. Paul Washer tiene, cuando habla de la oración y comenta, dice, mira, a mí me gusta por las mañanas prepararme una taza de café. Dice, salir, dice, al banco, al jardín, dice, yo le digo, Padre, ¿me permites que me siente aquí contigo y comparta un tiempito? Divino. O sea, no, total, es una relación. es eso, ¿no? Es hablar con Dios en todo momento. Sí que es cierto de lo que tú dices, de que tenemos que buscar y dar ese lugar, esa oración en el lugar secreto, porque es cierto que donde uno es donde tiene la posibilidad de derramar el alma sin que nadie lo esté viendo, ¿no? Pero que la oración sea una comunicación en todo el día con Dios. Que no nos acordemos de Dios en ese momento, de la cámara, del sitio nuestro donde nos reunimos con Él, sino que al sal, entra, o sea, sube, baja, o sea, tienes miles de sitios. Y es importante lo que Janina estaba diciendo. Hay algo que falla si la oración se empieza a poner en nuestra vida como algo pesado, como algo tedioso, como algo aburrido. Hay algo que está Algo pasando. está pasando, de hecho, algo está pasando. Exactamente. ¿Listo? Bueno, perdón, también hago esto en cuanto a la oración y es que por ejemplo, mi iglesia tiene oración los martes y jueves, pero mi otro grupo oro con otros, ¿no? Como orar con otros también es bueno, como tengo mi grupo, entonces nosotros los lunes y los miércoles tenemos oración en conjunto a las 5 de la mañana, entonces como que nos despertamos y eso también va creando ese hábito. Tal vez al principio la gente diga, no sé qué orar. La Biblia habla que el Espíritu Santo sabe qué decir, entonces permitirle al Espíritu Santo que lo haga y también animarse entre hermanos, ¿no? Como hacer grupitos de vamos a orar y es solamente que abran su corazón y le pidan al Señor y ya. O sea, le pidan al Señor que les enseñe a orar, si de pronto ustedes no saben, digan al Señor, no sé cómo hacerlo. O sea, no se trata en nuestras fuerzas, se trata en lo que Él puede hacer. Él solamente necesita, por eso decía Pablo, que bastante mi gracia que yo me fortalezco en tu debilidad. Yo creo que Dios se fortalece en nuestra debilidad. No se trata de que seamos perfectos, sino ser honestos para exponerle a Él nuestras debilidades, lo que nos está pasando, porque sobre lo escondido trabaja el diablo. No, como todo eso que guardamos es como, uy, tierra fértil para el mugre, ¿no? Como por ejemplo cuando si yo voy a hacer oficio y debajo del tapetito meto la comidita que quedó por ahí, en vez de limpiarlo, y llegan las ratas o las cucarachas, eso mismo pasa cuando nosotros estamos viendo que hay cosas que están pasando y no alzamos ese tapete y lo dejamos en evidencia para que Dios lo limpie. Hace unas semanas yo estaba leyendo un libro sobre el tema de la oración y recomendaba utilizar los salmos para leer, para orar, ¿no? O sea, es muy importante y lo digo así como anécdota y decía, cógete un salmo y cada una de las frases la lees, la meditas y hablas con Dios sobre esa frase, ¿no? Jehová es mi pastor, pues agradécele a Dios que es tu pastor, que te guía, que te... aunque sé que ande en valles de sombra de muerte, nada temeré, pues dale gracias a Dios porque cada día te está salvando. Mira todo lo que está aconteciendo a diestra y a izquierda. O sea, y daba eso, y creo que puede ser interesante también, ¿no? Para gente que a lo mejor le pueda... Dime. No, me parece muy chévere eso que estás diciendo y me hizo pensar en Mateo 6. O sea, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Yo respeto las decisiones de la gente, pero Dios quiere una relación. Digamos que, listo, yo tengo una relación con Jonathan, somos amigos. Hola, Jonathan, deseo que estés bien. 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 Jonathan va a decir,
Ay, ya, ¿qué le pasa? O sea, déjame hablar. Sí, Janina. Ay, Ujú, de eso que estoy bien, yo también, Janina. Y hay una comunicación, ¿verdad? ujú, Entonces, eso es lo que habla Jesús. Y luego dice, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidan. Ora de la siguiente manera. Jesús ya nos dejó una ruta. ujú, Padre nuestro que estás en el cielo, siempre sea tu nombre, santo tu nombre. Entonces, una ruta es, primero, honrar a Dios por quien es Él. ujú, Con las palabras que usted le salga, uy, Dios, es que te pasaste creando el arco iris. Dios, te pasaste conmigo, gracias por, ¿no? ujú, Dice bueno, esta es una versión, no sé cuál tiene usted. Santificado en tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces empezar a pedirle que el Señor establezca su reino en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en donde estamos. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga la voluntad del Señor encima de la mía. Entonces empezar a orar, uy Dios, mira, y en este aspecto, mira que yo quiero que pase esto, Señor, pero yo te pido que se haga tu voluntad. Sí, es como un ujú, cambio. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, tú sabes las necesidades de hoy y te las entrego. No, perdona, y luego, perdona nuestras ofensas. Dios, perdóname porque yo siento que estoy teniendo esto. Porque la Biblia dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí ujú, hay algo súper importante porque luego dice como cuando ustedes vayan a dar una ofrenda y recuerden que tienen algo en contra de su hermano, vayan, solucionen primero eso contra su ujú. hermano, ¿no? Porque Dios, a Dios no le vale, Dios es un Dios tan real que a Dios no le vale que nosotros digamos, sí, aleluya, gloria a Dios, pero en nuestra vida estamos teniendo chicharrones. Él quiere que seamos hacedores. Entonces, una relación personal con Dios que se da a través de la oración, pues gracias a lo que hizo Jesús, nos llevará a dar frutos, a que no nos quedemos solamente en el bla, 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 a abrir nuestro corazón picho diciéndole, Señor, tengo esto me pasa, tengo rabia, no quiero perdonar, pero ayúdame porque yo sé que tú me perdonaste. Esa es una oración. Dice, no permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. También está el reconocerle a Dios, Señor, yo reconozco que tengo una tendencia a esto. Ujú. Ayúdame, Dios, en esta debilidad, ayúdame. Sí, entonces mi invitación es a que lean Mateo 6, está desde el 7 y específicamente la oración empieza en el 8 para que veamos Jesús es nuestro mayor ejemplo. O sea, vamos a tener gente que ore, wow, qué chévere, no como era este, y sí van a ser inspiraciones, pero nuestra máxima inspiración como cristianos es que nosotros somos discípulos de Jesús. O sea, Él es nuestra máxima como wow, ¿no? Como esa al que queremos seguir y como queremos ser. Y Él lo dice todo en su palabra. Entonces, Él ya nos planteó una ruta por la cual ustedes también pueden ir hablando como, uy, Señor, no había pensado esto así. Los invito. Totalmente. Sí, además es que parece, y los que hemos sido criados en el catolicismo venimos de esto, ¿no? De Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. O sea, en que Sí. realmente el Padre nuestro está para repetirlo y repetirlo. Y el Padre nuestro es una oración modelo, tal y como estaba explicando Janina, es que cada frase nos indica qué es lo que debemos de hacer. Y si cogemos todos estos consejos, por llamarlo de alguna manera, veréis como la oración se va a hacer mucho más amena, llevadera, y os vais a dar cuenta cuando finalicéis que a lo mejor habéis estado orando 1 hora, 2 horas, dependiendo de lo que el Espíritu haya hecho salir de vuestro corazón y de vuestra mente. Súper Y la importante. oración establece el reino de Dios en la tierra, o sea, nada que hacer. Tan necesario hoy en día, que este mundo gobernado por Satanás, que está volviendo todo patas para arriba, es necesario, ¿no? Que hoy Mucho. pensaba, no sé si escuchaste una noticia, que quizá cuando estén viendo este programa ya haya sucedido, pero es esa coalición de lo que yo estoy diciendo, de este cohete chino que han lanzado, bueno, la No, China ha lanzado un cohete al espacio y resulta que este cohete ha saltado por los aires y hay una pieza de 50 metros de grande, de altura, con más de 23 toneladas, que va a impactar contra la Tierra, según dicen los especialistas de la China, y no saben en qué punto va a impactar. O sea, unos dicen que puede caer en el mar, otros dicen que puede caer en... Esta mañana leía que dicen que hay
desgraciadamente lo que te digo, cuando vean este programa esto ya ha sucedido, pero lo pongo para qué es lo que lo estoy diciendo. Entonces unos decían que hay un 0,0303 posibilidades que caiga en Madrid, el otro que le caiga en la China. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Si nosotros no estamos preparados, si el reino de Dios no está establecido en nuestra vida, no sabemos el tiempo que nos quede aquí. Y es decir, es lo que está sucediendo en Colombia, el año de pandemia que llevamos, lo que está sucediendo en la India. O sea, es decir, abra un periódico y uno ve que este mundo no le queda mucho. Entonces Wow. es tiempo de lo que Janina decía, Señor, establece tu reino. Y es necesario. Dice que la palabra dice que la tierra gime como con dolores de parto, con ansias de ser liberada, porque recordemos que esta tierra está en maldición desde el momento en el que Eva y Adán caen. Entonces, que Dios venga estableciendo su reino y liberando esta tierra de esta maldición y liberándonos a nosotros de la opresión del maligno, porque si no, yo no sé dónde vamos a llegar a dar a luz todo esto. Janina, quiero seguir preguntándote, ¿quiénes son las personas que más han influenciado tu fe? Bueno, tengo Jesús. Perfecto. Bueno, siguiente Es pregunta. obvio. No, es que en serio, pues, o sea, es impresionante como ver lo que habla. Yo digo, o sea, gracias a Jesús, sí, creo, absolutamente. Como que, pues yo sé que suena un poquito religioso, pero verlo a él, ver su vida, ver, incluso ahorita hay una serie, no sé si te la has visto, de Chosen. Ay, sí, hay una serie sobre la vida de Jesús que está muy chévere. ¿Sí? Pues, sí, como obviamente basada en la Biblia y está muy chévere. También tengo otras personas que, está Ángela, una amiga específica, o sea, sí, hay grandes pensadores, hay grandes personas, ¿no? Como que me dicen, uff, que me retan, ¿no? Paul Washer es un hombre que me reta, por ejemplo. Pero así como cercanas, tengo una amiga que se llama Ángela García, me reta, hay otra persona, Florenciador de acá, que yo los veo y yo digo, Señor, tengo una amiga en este momento en la clínica. O sea, esa mujer sí que ha inspirado a mi reta porque aún estando, después de estar súper bien, le llegó una enfermedad huérfana, que ha secado sus huesos, que ha prohibido que ella haga cosas básicas como ir al baño, moverse, mover la cabeza. Y a pesar de tener diagnósticos de muerte, ella siempre ha creído que Dios es soberano y que es bueno. Y siempre ha seguido predicando la palabra de Dios. Entonces son como gente que no solamente habla, sino que yo veo que hace él. Entonces, pues sí, son estas personas. Súper importante. Sí, es lo que tú dices. Obviamente yo creo que para todo cristiano la referencia debe ser Jesús. O sea, es básica. Y obviamente luego dentro de la Biblia tienes hombres de fe, Wow. Pablo, Pedro, o sea, Esteban, no, ya Isaías, tan. o sea, es decir, es que no podrías dejar ninguno, ¿no? No, Pero es ese. importante lo que tú dices. Obviamente tenemos unos personajes, unas personas bíblicas, pero también es importante tener al lado esas personas que de vez en cuando nos den ese empujoncito, ese ancla al suelo, ¿no? De decir, oye, ¿dónde estás? Pero digo, a mí me pasa muchas veces con mi esposa que a lo mejor y ella es la que me dice, oye, esto, oye, lo otro, oye, hay que... Entonces tener ese ancla es maravilloso y es lo que hablábamos. Tener esas referencias. Primero Dios, por supuesto, pero siempre es bueno tener a alguien al lado que nos recuerde de Hay dónde que nos han tener, sacado. hay que tener uno. Además, Dios no nos diseñó a nosotros para ser islas, ¿no? Como que hay gente que dice, "Ay, pues yo creo yo a mi manera y no voy a la iglesia". Pero es que Dios no quiere que nosotros cojamos esto y digamos, este se aplica, este no aplica para mi vida. No, esto es un conjunto y esto no se contradice, ¿no? Entonces, como que yo pienso en ser carbones encendidos, pero un carbón encendido aparte se apaga, ¿no? Estamos diseñados para estar en comunidad, ¿no? Y es como
dice, confiésense en los pecados unos a otros para que otros puedan orar por ustedes, nosotros, y se darán cuenta que son mis hijos por el amor que se tengan los unos con los otros. O sea, Dios nos mandó a estar en unidad. Yo siento que uno solo es como cuando ve uno lo de National Geographic, que está por ahí, uno solito llega a los leones y tal, lo atacan, es más difícil que cuando está en manada. Entonces, a mí muchas veces estas personas que te digo me han levantado la fe de una manera impresionante, incluso, o sea, levantando y orando por mí, intercediendo y peleando por mí, así, hablándome en la cara, también confrontándome, porque el amor confronta, también viendo en sus vidas lo que hacen, sin que nadie lo sepa. Yo lo sé porque soy su amiga, Claro. ¿no? Pero no van diciendo, hola, estoy haciendo esto, wow, impresionante. Qué bendición. Janina, queremos descubrir algo y esta pregunta la estoy haciendo a todos los que pasáis por esta sección, porque es importante también que conozcamos cómo están sucediendo las cosas dentro. Y os preguntamos cuál debería de ser el papel del cristiano dentro del mundo de la televisión, dentro del mundo del cine, dentro del mundo del espectáculo. Porque Pues vemos, sí, perdón, porque vemos muchas veces que a lo mejor vemos desde fuera la magnitud de estos mundos, lo que se puede mover en ellos y la gente se puede llegar a preguntar cómo es posible ser cristiano dentro de este mundo. Pues yo creo que es lo mismo que una persona en la universidad o una persona en cualquier lado. Dios nos llamó a hacer luz y nos dijo que una lámpara enseña no se esconde. Nos mandó a hacer sal, ¿no? Y una sal que pierde su sabor, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces siento que el papel del cristiano, como en cualquier lado, es ser luz, dar testimonio y hablar de Jesús. ¿No? Hablar de Jesús y sobre todo, digamos que a mí me ha pasado que en ocasiones yo digo, Señor, ¿y cómo hablo aquí? Porque hay gente que yo siento que no lo quiere escuchar. Entonces yo no soy como, pues no voy dándole bibliazos a la gente, yo lo confieso, porque también entiendo que es una decisión personal, ¿verdad? Pero lo que sí es orar, ¿no? Interceder por esas personas y decirle a Dios, aquí, dame la oportunidad para que yo hable y cuando esté esa oportunidad, tal, como estar atentos y saber que nuestro trabajo también es nuestro ministerio, digamos, para las personas que no están casadas, el trabajo, ahí está tu ministerio. A veces dividimos, esto es para Dios, esto es para el mundo. No, mijo, si usted es una cosa aquí y otra cosa acá, pues no, nosotros somos uno que estamos en el mundo y ese es nuestro trabajo, ir dando luz, amar, que la gente conozca a Cristo a través de nuestra vida. Entonces creo que el papel de nosotros es eso. Obviamente Dios siempre nos llama, Dios dice, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno, ¿cierto? Entonces, como tener claro que nuestra identidad no pertenece a este mundo, que obviamente vamos a ser bichos raros para muchas personas, pero que ese precio vale la pena, que no estamos aquí para señalar y juzgar, sino para amar y decirle a la gente, esto es lo que está escrito, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios hizo por usted y usted escoge. ¿No? Como que yo siempre creo que se dan esas oportunidades. Entonces mi papel, como en cualquier lado, creo que es hablar del Señor y honrarlo también a Él con esos dones que Él me dio. Yo creo que Janina Arana, ¿no? Creo que yo estoy donde Dios me pone. Porque yo puedo tener unos talentos que tú lo dijiste en el programa pasado, que Dios me los dio, pero si Dios no quiere que yo esté ahí, no voy a estar. Porque mejor es que yo hay sin lugar a dudas, o sea, a mí no me cae la menor duda, pero si Dios me puso ahí, creo que siempre hay un propósito, o hay alguien específico al que le quiera hablar, o hay algo que Dios quiere que yo haga. Entonces, creo que honro a Dios también al disfrutar y al ejecutar eso que Él me dio para hacer, y que esos puestos de influencia, si Él nos permitió que fuéramos visibles, es porque nos permite, todos somos influencia, tú eres influencia de tus hijos o de tu familia, ¿verdad? Sí. Pero si estamos en un lugar tan visible, seguramente es porque Él quiere que lleguemos a lugares donde otras personas no pueden llegar. Entonces el mensaje que damos a través de las redes sociales, creo que tiene que haber pues coherencia y tiene que hablar más del Señor que de nosotros. Y fíjate que comparte su opinión, Pedro José Payares nos decía lo mismo. Si estoy en este lugar es porque creo que Dios ha permitido que esté ahí. Pero fíjate que él decía algo y a mí me gustaría hacerte la misma pregunta. Él decía, Jonathan, pero el seguir a Cristo me ha hecho en mi carrera actoral saber que hay líneas que no voy a cruzar. Claro, no tocar. Quizá sí, personajes que no voy a aceptar.
No, no, pero estamos clarísimos. Sí, o sea, es que eso no es negociable. Digamos que a mí me pasó una experiencia, la última que me pasó, en una película maravillosa, hermosa, ah, ya se está en cine en España. Entonces yo dije que no, pues como que yo no quería hacer algo que yo sospechaba, que era una escena de cama. Ujú. Entonces me dijeron, no, no va a ser escena de cama, tranquila. Y yo, ¿seguro? No, no va a ser así, no va a ser así. Cuando yo llego, finalmente termina siendo algo así. Sé que no se va a ver vulgar, pero de todas maneras la sensación que yo tuve de hacer esa escena fue, Señor, te estoy traicionando. O sea, literal, no te puedo decir la tristeza Ujú. que tuve en mi alma, ¿no? Entonces, ¿qué llevó eso? A que yo tomara determinaciones con mi manager y le dijera, yo no hago esta clase de personajes, no, no me importa. O sea, si ustedes no me quieren representar, lo acepto, pero yo no voy a hacer esto y esto y esto. Porque a veces está esa vaina como, ay, pero usted es actriz, pero es que viene tal, el rey tal o el superdirector. Y sí, pero ante todo, yo soy esta persona. Yo soy actriz, es lo que yo hago, ¿no? Es como mi profesión, pero yo soy lo que yo soy, que todos sabemos que Ujú. somos, ¿no? Esta es mi identidad y yo no puedo ser incoherente, digamos, y traicionarme a mí misma tampoco, ¿no? Traicionarme a mí misma y traicionar al Señor si esto es lo que yo creo. Sí, eso me pasó la última vez. Yo ya había tomado determinaciones de no hacer esa clase de cosas y hay cosas, por ejemplo, como personajes que no tienen nada que ver con un mensaje que no sepa que pueda salvar vidas. Es un medio, obviamente, Ujú. que, pues, que habla cosas que no necesariamente tiene el Señor escritas en su palabra, Así ¿no? es, Como total. que últimamente exalta más eso, entonces sí, sí, literal, hay que, yo le he dicho no a muchas cosas, a muchas, muchas cosas, es la verdad. Y creo que es la, pues sí, obvio, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones. Exactamente, es que dice que la palabra dice que no podemos servir a dos señores, ¿no? Y que de la misma llave puede salir agua fría Agua. y agua caliente. Importante eso, ¿no? No podemos, no podemos cruzar ciertas líneas, porque entonces nos van a quitar ese título de cristianos y vamos a pasar a ser cristinos. Si me explico, si somos cristianos en todas. O sí, o yo creo que sí lo pueden pasar. Ustedes verán si lo deciden. O sea, sí lo pueden pasar, solo que sí los pasan. Ustedes van a estar haciendo cosas que van matando su alma, literal, y lo que van haciendo es abrir puertas para que vean, los esclavicen a cosas de las que Ujú. luego puede ser Así complicado es. salir. Además que yo siento que la aprobación del mundo es algo que nos llama a todos porque todos nacimos con esa necesidad de ser aprobados, de ser aplaudidos, de sí, que nos digan está bien, tal, pero, pero nos toca vivir como para la audiencia de uno. Ujú. Así es. Listo. Janina, mira, dentro de esta sección que estamos viendo hoy, que se llama Camino a la Verdad, tenemos otra mini sección que se llama la batería rápida, Oh ¿vale? my God, ¿Qué oh my quiere God. decir? Yo te voy a ir diciendo términos o preguntas muy cortas y tú me vas diciendo qué piensas, qué opinas, que todo es obviamente centrado en el Evangelio, en Cristo, no vamos a hablar de política, ni de fútbol, ni de cocina, no, todo centrado en eso, ¿vale? Entonces, ¿preparada? Sí, señor. Vamos allá. Jesús, Amor, la Biblia, la verdad. la salvación, Ay, cambié de vida. el pecado, Muerte. una cita bíblica, Efesios 3, es mi deseo que como corresponde a todo el pueblo santo de Dios puedan conocer el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para conocerlo y entonces experimentar la plenitud de la vida de poder que viene de Dios. O Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. No, muchos. amén. Más. Personaje bíblico. Me identifico, pues obviamente admiro a muchos, o sea, por ejemplo, ahorita es como estoy asombrada con Moisés, Ujú. pero que me identifique o
o ¿no? hable de Que personas. tú digas, bueno, de todas Vea, las... Moisés me parece brutal, o sea, no, es que todos, no son muchos, Moisés me parece brutal, o sea, como uno puede tener esa humildad para obedecer, y Moisés hizo tal cual como el Señor le ordenó, tal cual como el Señor le ordenó, y tener esa capacidad para llevar a toda esa gente quejándose todo el tiempo, y él interceder por Dios, no los destruyas, esa humildad que lo llevó a ser amigo de Dios, no, tremendo. Noé, su capacidad de creerle a Dios y de ver algo que no pasaba, porque en esa época se irradiaba la tierra de abajo, ¿no? Ujú. Se regaba la tierra desde abajo, o sea, no caía nunca y ver lo que no veía ser una... Daniel, su capacidad, y Daniel decidió en su corazón, que eso está chévere para lo que hablamos ahorita, Héctor, no contaminarse, como Ujú. esa capacidad que él tuvo, no me importa de reyes, pues bueno, me meten al foso de los leones, pero no negocio lo que soy. José, esa capacidad de perdonar tan grande, ¿no? Y entender que Dios lo había puesto ahí, era para salvarlos a ellos y a la tierra. No, Pablo, bueno, Pedro, pero me identifico mucho con Pedro, o sea, porque mi personalidad es muy Ujú. Muy pedriana. pedriana. Listo, continuemos. El mundo, Uy, vanidad, mentira. el noviazgo. Amor, propósito, Ujú. propósito. Un libro cristiano. Eh, pues se pueden novelas, no necesariamente un libro que hable como de... Como Pues, tú. a la cabeza una novela que me encanta, que es Amor Redentor. Ujú. O Pies de Siervas de Lugares Altos, wow, Y último, una meta. una meta. Buen siervo fiel, en lo pocos fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Me encantaría como de verdad cumplir el propósito del Señor para mi vida aquí en la tierra. Amén. Yanina Arana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este humilde canal cristiano en el cual nuestra meta es predicar la palabra del Señor para que las almas sean salvas y mañana puedan estar por toda la eternidad frente al Señor y disfrutar de su amor incondicional. Gracias por decir sí a la palabra de Dios. Gracias por decir sí a la predicación de la palabra sin adornos, sino la palabra pura y sin esconder nada, que es lo que hoy en día se debe de hacer, ¿no? Yo digo, hay que volver a la senda antigua y volver a la predicación pura que hacía Pedro, que hacía Jesús, que hacía Pablo, porque es importante que esta palabra sea predicada tal y como es para que las almas sean cambiadas. Gracias por tu tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, con mucho trabajo, gracias a Dios, y de verdad que para nosotros ha sido un placer, un honor, una bendición poder compartir contigo estos dos programas. Aquí tienes tu casa, puertas abiertas para cuando quieras, serás bien recibida. No sé si quieras tomarte los últimos minutos para sacar... No, darle muchas gracias a ustedes por esta invitación, muchas gracias Jonathan por persistir, porque además me cogiste en un momento donde estoy grabando dos proyectos y entre semana es como, ¡ah! Y cuando yo estoy grabando yo dejo ese celular por allá, ¿no? Porque no lo puedo llevar al ser. Entonces gracias por persistir, gracias por, no sé, escuchar a Dios e invitarme aquí a este espacio. Espero que el Señor de verdad haga en este programa, en cada uno de los corazones de las personas que nos escuchó, que Él tiene su propósito. Entonces, bueno, que el Señor los bendiga y que experimenten su amor para que realmente sean llenos con la plenitud de la vida. Me refiero a todos nosotros. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que nos estén viendo. Espero que hayáis disfrutado de este programa y nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Camina y ven. Que Dios os bendiga grandemente. Fuerte abrazo y bendiciones. Chao, chao.
Espero que el programa de hoy os haya gustado, haya sido de edificación, haya sido de bendición para tu vida, y te invito a que en 8 días te conectes con nosotros a las 6 de la tarde hora España, 11 de la mañana hora Colombia. Continuaremos viendo la segunda parte de esta maravillosa entrevista con el pastor Edgar Escobar, y tendremos un nuevo invitado también en la sección Camino a la Verdad. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Si no estás suscrito todavía a nuestro canal en YouTube, hazlo. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, activa la campanita y síguenos también en Instagram, ¿ok? Os deseamos una maravillosa semana llena de bendiciones y nos vemos en 8 días en vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.